Observemos algo muy importante, y es que en cada una de las columnas, justamente en el encabezado, o podría decirse en la fila 0, porque tenemos justamente aproximadamente 2.645 observaciones, eso quiere decir que tenemos 2.645 filas. Entonces, en la fila que se encuentra por arriba o por encima del número 1, de la fila número 1, yacen justamente los nombres de las columnas, que en este caso es B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿cierto? Pero esto es debido a que no detallamos justamente el parámetro que se denomina header, de tal forma que deberíamos ubicar true. Ahora, cuando nosotros sabemos que nuestra base de datos tiene títulos o tiene nombres, bueno, lo ubicamos justamente o nos damos cuenta cuando aparecen justamente palabras. En este caso, sample, year, month, location, sex en GSI. Entonces, si nuestra base de datos se encuentra estructurada de tal forma que no solamente vemos números o valores, sino que también como primera fila observamos palabras o titulares, como también le suelen llamar, quiere decir que header vendría a ser igual a true. Entonces, en este caso estamos importando dicha base de datos a nuestro IDE RStudio. Nos ubicamos al inicio de la línea de comando y presionamos Control Enter. Y ahora sí se ha modificado nuestra base de datos de tal forma que podemos observar los nombres de las columnas, ¿cierto? Continuamos entonces. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los nombres de las variables? Bueno, en realidad podríamos aplicar sencillamente la palabra reservada names, ¿cierto? De tal forma que ubiquemos aquí names squid. Squid es el nombre con la que yo llamé a dicha base de datos. Nos ubicamos al final y presionamos Control Enter y observamos que tenemos sample, year, month, location, sex, GSI, ¿cierto? Muy importante. Entonces lo tenemos así de esa manera, ¿de acuerdo? Ahora bien, también podríamos ubicar call names squid y observaríamos que es exactamente lo mismo. Entonces podríamos detallar que call names, ¿cierto? Es igual a names en cuanto a resultado. Por supuesto, el código empleado es distinto porque en el primer caso tenemos names y en el segundo caso tenemos call names. Pero en cuanto a resultado, es decir, en cuanto a lo que usted está observando, es exactamente lo mismo. A eso nos referimos, queridos amigos. Básicamente eso. Si deseamos observar la estructura interna de la base de datos, en este caso Squid, presionamos sencillamente str squid, ¿cierto? Y observamos que efectivamente tenemos un data frame, ya habíamos hablado de eso, cuya correspondencia se encuentra arraigada a 2644 valores, observaciones de 6 variables. Tenemos entonces las 6 variables que detallan justamente de las 6 columnas, en donde cada columna tiene un total de 2644 observaciones, datos, valores, números, en este caso, ¿cierto? Algo sumamente importante. Ahora, usted podrá observar que cuando hicimos llamado a nuestra base de datos denominada Squid GSI, ¿cuáles son los espacios que tenemos o cómo se encuentra espaciado? Exacto, como su palabra mismo lo indica, se encuentra espaciado columna por un espacio vacío. De tal forma que usted observa aquí un espacio y un espacio. Entonces, al momento de importar, porque estamos importando en primera instancia para poder exportarlo después. Pero claro, primero estamos viendo una breve reseña en cuanto a su exploración de datos. Al momento de importar la base de datos, ¿qué es lo que usted observa? Como lo habíamos mencionado con anterioridad, el parámetro denominado sep vendría a estar entre comillas vacías. Por supuesto, y debe estar así. ¿Por qué? Porque el único espaciado que tiene variable por variable, columna por columna, es justamente un espacio vacío. Entonces, por esa razón lo estamos detallando de esta manera, queridos amigos. Básicamente a eso nos referimos. Entonces, usted ubica aquí un espacio vacío o sencillamente no ubica nada porque recordemos que en la documentación de R en cuanto a este parámetro función denominado read.table, el valor del parámetro denominado sep, que vendría a ser la separación a visualizar de la base de datos que estamos importando, es sencillamente un carácter vacío. Entonces no hace falta en este caso ubicarlo. Cuidado, usted vaya a ubicar por ejemplo un sep igual a una coma, por ejemplo. Esta sería la manera errónea de ser llamado a dicho archivo, a dicha base de datos, ¿cierto?
¿Por qué? Porque no la llamamos de esa manera. No estamos observando cómo realmente la importaríamos. Vamos a ver cómo queda si la hacemos de esta manera, ¿de acuerdo? Podríamos ubicarlo aquí, manera errónea de importar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primeramente, visualizar cómo se encuentra la base de datos, qué espacio tiene, en qué archivo está, para saber qué parámetros utilizar, qué parámetros emplear. Entonces, ubiquemos aquí un squid. De igual manera, vamos a sobreescribir la base de datos, entre comillas, pero igual vamos a regresarla a su forma original correcta. ¿Cuál vendría a ser el valor que vamos a emplear? Vendría a ser justamente todo esto de aquí. Y lo que nosotros queremos llamar es justamente lo que estamos observando aquí en pantalla. Voy a dejar esto de aquí como estaba. De esta manera. Nos ubicamos al final de la línea de comando y presionamos Control Enter. Aparentemente no tenemos ningún error. Pero recuerde cómo estaba anteriormente. De esta forma. En comparación a cómo estará en estos momentos. Clicamos aquí y obsérvese cómo tenemos el espaciado. Lo tuviéramos como si fuera una sola columna. De hecho, observamos aquí en pantalla que tenemos 2644 observaciones de una columna, una variable. Me tomo como un todo. No tendría sentido, ¿cierto? Entonces, usted ubica el primer paso, la manera correcta de importar la base de datos, y sencillamente estaríamos del otro lado.